Melissa, Juan Colón. Un error mío, ¿verdad? No pasa ¿Cómo nada. se siente estando con nosotros en esta mañana? Bueno, pues muy bien, muy bien. Primero por esta celebración del libro. Ay, sí. Y segundo, junto a dos mujeres tan hermosas. Huele a poesía aquí, se siente, ¿Verdad? se percibe Si la pudiera poesía. dedicarnos una poesía suya, ¿cuál sería? Yo soy muy malo Recordando. Memorizando sus obras. Pero leyéndolas, pues, le pedí al corazón que nos fuéramos, pero no me hizo caso. Se quedó solo en el lugar donde te extraña. Oh, wow. Vea, yo Ustedes quedé ahí en pantalla, flecada. anoten, tomen nota aquí para que Flecha. puedan utilizar esas líneas y flechar. Aparte de que podemos conversar de sus obras, me encantaría saber el embajador de la paz, quién es y a qué se dedica. Que Y es cómo usted, logra obtener obviamente. este título, Y cómo logra, claro, un título tan importante. Bueno, justamente la literatura crea su magia y pues las redes sociales hoy día te difunden, te llevan a todas partes del mundo. Yo recuerdo, tenía un periódico llamado Educando y entre otras personalidades estaba don Pedro Mir, que era colaborador de ese periódico. De mi pueblo, San Pedro. Ay, qué bien. Bueno, una tierra de poetas. Y don Pedro Mir decía con mucha amargura que la edición de un libro en la República Dominicana era 1000. Y eso cuando estaba en Cuba. 30 años después seguía siendo 1000 libros. Sin embargo, las redes sociales, yo tengo, por ejemplo, textos que han alcanzado 98,000 views en las redes. Y bueno, el Círculo de Embajadores de la Paz, con su sede en Ginebra, Suiza y París, conociendo mis aportes en el campo de la literatura, mi enfoque, digamos, nuestro empeño porque el mundo sea un poco mejor, que haya utopía, que haya solidaridad. En ese sentido nos escoge como se escogen personalidades en el mundo para que de alguna manera seamos portavoz de la paz en el mundo. Wow. ¿Cómo logra un dominicano, nosotros conociendo la realidad de nuestro país, irse por el área de la literatura y sobre todo llegar a obtener un premio en Italia y sobre todo, mire lo que usted está hablando, Ginebra? ¿Quién llega a Suiza? Eso no es tan simple. Bueno, justamente por lo que decía, hoy día es muy fácil, esta entrevista probablemente nos estén viendo en Japón. Claro, a través de Telemicro Internacional, yo estoy segura. Por supuesto. Así es. Claro. No obstante, hace, digamos, 20 años, esto era totalmente local. Y entonces, en estos días, me estaba visitando Milton Fernández, quien es un poeta, quien fue el traductor de este libro en Italia. Y él me decía, por ejemplo, que él no conocía a Juan Bosch. Y cuando comienza a leer a Juan Bosch, por ejemplo, La Mujer. O sea, no lo conocía como escritor. Como escritor. Probablemente no lo solo conocía. como político. No, ni siquiera. O sea, y se asombraba de que una figura de la estatura literaria de Juan Bosch Claro. no había sido traducido a prácticamente ningún otro idioma. Entonces, esas desventajas teníamos hace tiempo, cosas que ha ido cambiando un poco, porque la verdad es que todavía el Estado no tiene una política cultural como la tiene otros países. Como la tienen en Europa, por ejemplo. No, y Gran aquí, parte. no, y aquí cerca, o sea, en otros países, a mí me invitaron, por ejemplo, en Argentina, a la Universidad de San Martín, a dar una conferencia, y luego me recibió un círculo de críticos de arte, leí mis poemas, y luego se sorprendían de que no conocían a nadie prácticamente de la República Dominicana, y sin embargo, conocían los autores de Cuba, los autores de Puerto Rico, los autores incluso de Haití, pintores, por ejemplo, de Haití, y no conocían pintores de la República Dominicana. Tantos escritores sobresalientes y buenos, porque mire lo que usted nos conversaba, de que todos los estudiantes del área de literatura deben de leer una de sus obras, y así pasa en diferentes áreas aquí en la República Dominicana.
Cuando a veces tienen que estudiar, tienen que irse a España, tienen que irse a Argentina, Sí. para poder recopilar los libros, porque aquí no tenemos todas esas traducciones. Ahora, Así yo tengo es, la duda. así es. Este programa lo arrancamos celebrando este día que es tan importante para nosotros. Y le preguntaba yo a mis compañeras que cuál libro marcó cada una de sus vidas. Le hago la misma pregunta a Qué usted, interesante. a un prolífero autor. Me encantaría saber cuál fue ese libro que lo enganchó y que le hizo pensar, yo a esto me quiero dedicar. De muy pequeño, El Quijote de la Mancha. Era un Clásico. libro como de cabecera. Sin embargo, El Y Quijote... más o menos con qué edad lo leyó, porque no es... Sí, muy fácil de temprano, entender. muy temprano. Yo, Wow. por ejemplo, a los 13 años había escrito mi primera obra de teatro y dirigía un grupo de teatro a Wow. los 13 años. Y entonces sí, muy temprano, solo que El Quijote es quizás como toda obra, hay que leerla en diferentes etapas. De niño me parecía El Quijote un loco. Claro. Ya de adulto, digamos, de adolescente, me parecía muy divertido. Y ahora ya de esta acumulación de juventud, ¿Le parece un libro de enseñanza? Luego de de esta un poco de experiencia. enseñanza y sobre todo un personaje de justicia y quizás Claro. ese personaje de esa utopía que todos buscamos. Lo mismo pasa con El Principito y otros libros, así que dependiendo de la época donde uno lo lea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uno acoge. Así es. Pero Este hablemos libro me de su encantaría. premio, ¿verdad? Ajá, vamos a hablar del premio, correcto, primero. Muy bien. antes Antes del libro. Sí, sí, Bien. sí, sí. Lo que pasa es que el libro tiene un poco que ver con Cuéntenos. sí, sí. Sí. Este libro, El Milagro de la Luz, editado en Italia, en realidad se llama El Miracolo de la Luce, El porque Miracolo está de la Luce. en italiano. Hace unos años me invitaron a un castillo en el Valle de Aosta, en Italia, a ofrecer un recital poético, y entonces ahí interactuamos a dos voces justamente con Milton Fernández, el traductor, y bueno, se creó una empatía muy, muy hermosa, y ya luego hace unos 6 meses se puso en circulación este libro en diversas ciudades de Italia, en Valle de Aosta, en Milano, en Venecia, en La Spezia, una ciudad donde viven muchos dominicanos, en Roma, y finalmente en Madrid. Ya volamos y en Madrid con un éxito extraordinario. Se nos agotó la Wow, qué edición en el periplo, y estando en ese recorrido habíamos participado en un concurso que se hace cada 2 años en Italia, en la ciudad de Milano precisamente, un concurso internacional de poesía, donde participan más de 300 autores, sobre todo italianos. La obra debe ser ¿Cuántos dominicanos habían allí? Aparte de usted. No había ningún otro dominicano, y difícilmente, porque es un concurso, imagínate, la obra hay que traducirla al italiano, Es y los complejo. jurados la leen en italiano. Sí. Y Sabiendo entonces que es un idioma que no tiene palabras exactas. En español, por ejemplo, la palabra compartir no existe en italiano. No, y que la poesía tiene su propia Así musicalidad, es. su propia estructura, su propia elegancia en el Y idioma rima. materno. Y su propia rima. Y ya luego, cuando se traduce, todo el mundo sabe que se pierde por lo menos el 20%. Wow. Se ha dicho que una manera de matar una obra es en la traducción. Sí. Obviamente, qué bueno que existe la traducción, porque gracias a eso conocemos, por ejemplo, Hojas de Hierba de Walt Whitman. De otra manera no pudiéramos, bueno, las obras en sentido general de poetas franceses, italianos, en fin. La buena noticia es que esa obra fue evaluada por diversos jurados de diversas universidades de Italia, o sea, de prácticamente todas las universidades de Italia. Tuvieron que leerlo necesariamente en el idioma italiano, y compitiendo con más de 300 autores, casi todos italianos, hispanos, muchos hispanos también, pero sobre todo, digamos que el 90% de italianos, obtuvimos el primer lugar en esa obra, ¿Usted? que es un hito. Es el único hispano, Wow. no dominicano, es el único hispano que ha ganado ese No premio. dominicano, No, hispano. hispano. Wow. De hecho, Eso merece. Eso merece un aplauso, definitivamente.
verdad qué que bueno que sea sí. orgullo nuestro. Sí. Ahora, usted que ha tenido este honor también, este privilegio de tener tanto acercamiento con la literatura, con la escritura y también para aquellos que son amantes de los libros en el exterior, como Europa, ¿qué tenemos nosotros como cultura que aprender? ¿Qué nos falta? Yo creo que ahí puede acompañarlo también con una motivación, ¿verdad? A los dominicanos y sobre todo a la juventud, a que se vaya un poquito por esta línea, porque por aquí solamente hay beneficios. En la literatura solamente hay beneficios. Sí, realmente es así. No hay que vivir necesariamente de la literatura, pero la lectura enriquece. Exacto. Me da tanta pena que hoy día hay mucha gente consiguiendo dinero sin cultura. Sí. No hay Y es forma de preocupante. usted disfrutar de la vida sin ese acervo, sin un buen acervo cultural. Es la diferencia que hay, por ejemplo, en Norteamérica. Estados Unidos creó el llamado sueño americano, pero el sueño americano es casi acercarse solo a lo material. Y tú percibes la diferencia cuando recorre Europa, cómo hay una población integrada, con ese sentido de vida, con esa solidaridad, con ese enfoque hacia una buena calidad de vida, hasta en la alimentación, que tiene que ver necesariamente cuántos Con la museos natura. tienes en todas partes, Se por todas relaciona. partes. Y esa manera de convivir tiene que ver necesariamente con el acervo cultural que solo se logra con una buena lectura. Bueno, la verdad es que su visita ha sido, digamos que bastante enriquecedora para nosotras, Sí, ¿verdad? sí, claro. Y conmemorando un día como es hoy, que Sí, es el es Día una de gran Amante de los celebración. Libros. Así que si usted no tiene ningún libro ahí cerca que esté leyendo, por favor, váyase a donde el vecino, a su casa, busque por ahí que algo debe de encontrar, porque hay diferentes áreas, diferentes libros para todos. Así que agarre un libro y empiece hoy con su lectura. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ese libro nosotros le vamos a dar una chequeadita ahora. Claro.